Queridos padres y madres de familia, reciban la más cordial y cariñosa bienvenida a la Escuela para Padres de nuestra unidad educativa Harriet Beecher Stowe. En esta época de emergencia, el acceso de Internet se ha convertido en una herramienta tan imprescindible para guiar a nuestros estudiantes, y de esto nació la necesidad de compartir con ustedes esta charla, Seguridad Digital para nuestros estudiantes en época de pandemia. Cómo educar en seguridad y disminuir los riesgos del Internet. Tengo el agrado nuevamente de presentarles a ustedes a Ronald, quien se dirigirá en esta ocasión. Muy buenas tardes, Magister Mónica. Qué gusto volver a estar con ustedes en esta ocasión. De igual manera, muy buenas tardes a todos los padres de familia, madres y padres aquí presentes, algunos estudiantes seguramente tal vez. Para mí es bueno y un privilegio volver a estar aquí en los espacios de Escuela para Padres en función de lo que es el grupo corporativo Edinum. Dicho esto, voy a pasar de forma inmediata a lo que es la presentación y nos vamos a dedicar un poquito al tema. Algunas recomendaciones muy simples. Si usted tiene alguna pregunta, puede ocupar el chat. El chat está solo direccionado hacia mi persona para poder obviamente tomar la atención necesaria en cuanto a sus consultas o preguntas o aclaraciones o avances que se pueda desarrollar en cuanto al tema. De igual manera, me voy a disculpar con todos y cada uno de ustedes. Voy a silenciar sus micrófonos para que si existe algún tipo de participación, puede ser solicitada con el recurso de levantar la mano, pero solo si es que fuera en relación al tema que nosotros estamos trabajando al final de este espacio. Dicho esto, gracias por estar aquí nuevamente. Como yo mencioné, tal vez si usted estuvo presente en la anterior Escuela para Padres, de que usted participe de una Escuela para Padres, habla justamente de esa corresponsabilidad que nosotros tenemos al educar a nuestros hijos y al asumir un rol también con la institución educativa. Dicho esto, permítanme dar paso a más padres de familia que están en la sala para poder iniciar. Bueno, yo pertenezco a lo que es el Grupo Corporativo Edinum. El Grupo Corporativo Edinum es un conglomerado de varias empresas que nos encontramos dedicados a servicios de educación. Entre ellos nosotros trabajamos también, como es de su conocimiento, con libros de textos, libros complementarios. De igual manera trabajamos con libros de literatura infantil y juvenil y una serie bastante gruesa de libros en inglés, pero esencialmente eso tiene que ver con el área, podría decirse, comercial. Yo trabajo para este sello, este logo que se encuentra ahí abajo de la Fundación Juntos por Nuestra Educación, y la Fundación se encarga de procesos de asesoría, acompañamiento pedagógico, escuela para padres, que es lo que estamos realizando el día de hoy, y queremos ser justamente, como bien dice nuestro nombre, Juntos por Nuestra Educación, ser de la mano con las instituciones educativas, con los padres de familia, instituciones educativas, impulsar el desarrollo de la educación en los diferentes contextos que nos encontramos. El contexto de hoy de pandemia, hemos estado desarrollando una gran cantidad de procesos de capacitación y acompañando también escuelas para padres necesarias en función a los requerimientos de cada institución educativa, que es distinto en esta época. El tema que nos ha convocado en esta jornada, como ya se mencionó, es justamente por esta preocupación que nosotros estamos teniendo, y nosotros vamos a hablar sobre la seguridad digital. ¿Qué entendemos por seguridad digital para niños, niñas y adolescentes en época de pandemia? Tratando un poquito también de diferenciar los subniveles a los que hemos sido convocados. Tuve el privilegio, y nuevamente lo agradezco, de estar con ustedes en la anterior jornada de Escuela para Padres, donde teníamos temas diferenciados en cada una de las jornadas. En esta ocasión no va a ser así. Entiendo yo que habría tal vez el permiso de que si usted es padre de familia de niños que se encuentren en distintos subniveles, pueda de alguna manera tener la libertad de ausentarse solo de cuando es obviamente el mismo tema, porque ahora sí vamos a trabajar el mismo tema los 3 días. Sin embargo, sí voy a decir algunas pastillitas que tienen que ver con cada uno de los grupos de edad. Y hoy día vamos a trabajar con este grupo de padres de familia que seguramente también tienen experiencias con otros grupos de edad, pero que van de inicial a cuarto de básica, que en su mayoría tiene que ver con estas teorías del aprendizaje cognitivo del señor Piaget, que lo voy a mencionar más adelante, que es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta y que de alguna u otra manera nos compromete a ser más protagónicos en cuanto a lo tecnológico con nuestros pequeños. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por seguridad digital? Más ahora cuando estamos en una época donde todos y cada uno de nosotros hemos tenido que adaptarnos a la educación digital.
virtual, dirían algunos, ¿no? Es un tema en disputa por los que son conocedores del área y se dice que lo digital no es lo mismo que lo virtual ya implica una vida dentro de una plataforma, lo digital tiene que ver con el uso de herramientas. Más allá de esas definiciones, vamos a tratar de entender qué significa esto de la educación virtual o digital que actualmente nosotros estamos trabajando, que seguramente usted ya también ha conocido de parte del Ministerio de Educación. Se ha dado ciertos requerimientos sobre el número de horas que hay que estar en la pantalla, que también hubo un problema ahí en algún momento determinado. El Ministerio de Educación sacó que los niños de tal edad tienen que estar tanto tiempo en pantalla, pero después los estudios internacionales hablaban, ese tiempo de pantalla hace referencia a tiempos lúdicos, no a tiempos de aprendizaje. Así que hubo un problema. Lamentablemente el Ministerio de Educación ahí también se equivocó y hay que entender la diferencia en sí, tiempo que nosotros ocupamos en lo lúdico y tiempo que ocupamos para el aprendizaje. Y también hacer una diferencia en los grupos de edad. No es lo mismo este uso de lo digital, que en la mayoría de los casos es un uso digital para la distracción, que lo quieren los jóvenes con plataformas, los niños, niñas con plataformas de juegos, que el trabajo que hacen otros grupos de edad. Dicho esto, vamos a arrancar con este tema, seguridad digital para niños, niñas y adolescentes en esta época donde todos de una u otra manera ya nos hemos introducido a esto. Y creo que esta imagen ya nos puede un poquito, de alguna manera, ¿por qué hablamos de seguridad? Si utilizamos el término seguridad, es evidentemente que cuando yo hablo de estar seguros porque siento que hay peligros. ¿Sí? Cuando yo siento que tengo una guardianía de seguridad, es porque de una u otra manera siento que hay un entorno tal vez que puede ser peligroso, que puede haber personas que no necesariamente están buscando el beneficio o hacer el bien para el bien común, como podría decirse, ¿no? Y creo que esta figura tal vez puede llegar en un estereotipo, no necesariamente es un tipo con tatuajes, el malo, sí, eso también es un estereotipo que también deberíamos salir, pero digamos que es la imagen que encontré, pero ahí creo que uno puede ya entender, ¿no? Hay ciertas personas que buscan hacer daño, sí, y que buscan hacer daño y que dentro de estas plataformas, usted ha de haber escuchado, también el Ministerio de Educación ha sacado algunos lineamientos, donde clases que, por ejemplo, nosotros, usted que está conectado ahorita a esta plataforma Zoom, donde lamentablemente haya habido gente que se ha introducido a estos procesos de clases para dañar la clase, para presentar y apropiarse de la pantalla y presentar a niños cosas inadecuadas o incluso con otras, con el afán simplemente de molestar o de interrumpir a la clase. Esto es algo que se ha dado, pero también puede ser mucho más allá de eso y tiene justo que ver no solo con el tiempo de clases, sino ese tiempo en que el estudiante, el niño, la niña o el adolescente pasa con estos medios digitales. Entonces, es interesante lo que nosotros debemos entender. Primero, porque en esta época los niños y niñas pasan mucho más tiempo en Internet, ¿sí? Es importante la interacción de niños, niñas y adolescentes en los grupos de edad, incluso para el desarrollo cognitivo, pero ahora lamentablemente no pueden interactuar con otros niños. Ni en la escuela, ni en el hogar, así vivan en conjuntos, existen ciertas restricciones por lo que estamos viviendo y evidentemente una forma de tal vez interactuar con otros jóvenes, con otros niños, con otras niñas, se ha convertido obviamente el Internet, ¿sí? Entonces pasan mucho más tiempo conectados. Es interesante y es importante esto, no hay que tampoco demonizar el Internet y creo que podemos decir que en esta época de COVID el estar conectados nos ha ayudado muchísimo a reducir estos impactos que nosotros hemos tenido por el trabajo, nosotros hemos podido tener relaciones incluso con amigos, con amigas, hemos tenido, por ejemplo, en familia, no sé si ustedes acordarán, estuvimos en el Día de la Madre que nos vimos obligados a celebrar de manera digital, muchos celebraron el Día de la Madre de manera virtual con un desayuno programado, ¿no? Donde donde mamá se conectaba con los hijos. Entonces, el Internet indudablemente nos ha ayudado, nos ha permitido continuar con nuestras vidas. ¿Cómo hubiera sido esta pandemia tal vez en otra época? Sí, menos conectada que el mundo se ha vivido. Pero indudablemente, aunque esto es beneficioso, también acarrea más riesgos y más peligros. Y esencialmente estos riesgos y más peligros son para nuestros niños, niñas y adolescentes. Son los riesgos que acarrea el estar conectados o hiperconectados, como diría algún teórico que tiene que ver con estos temas. Entonces, pensemos un poquito en esa esquinita de esa pantalla de computadora que usted puede ver traducción, ¿sí? Que nos habla ahí solo para
adultos. Y es lamentable porque cuando nosotros estamos pensando en el Internet es una plataforma, es un ecosistema, dirían muchos, ¿sí? Un ecosistema donde existen contenidos y gran cantidad de ese contenido, según los teóricos, es basura. Es un contenido que no tiene mayor utilidad para el crecimiento de las personas. Es un contenido lúdico o es un contenido, como muchos hablan, que hace relación a un contenido enajenante, un contenido de narcótico, ¿sí? Es interesante, es decir, uno puede estimularse en función de los temas que uno puede encontrar con el Internet. Algo muy simple y que el día de ayer estaba leyendo un artículo de la BBC. No sé si ustedes han escuchado el famoso TikTok, que son videos cortos de 10 segundos. Y se ha demostrado que esta plataforma de videos cortos de menos de un minuto está creando una gran adicción en jóvenes, niños y niñas y adolescentes, porque pasa un video de menos de un minuto, pues acaba el video y pasa otro video y el niño sin querer queriendo, sin darse cuenta, también los adultos, y pueden estar conectados a estos pequeños cortos videos de unos pocos minutos más allá de una hora. Hay que entender que lo que ocurre en el Internet de una u otra manera estimula los neurosensores y dentro de esta perspectiva nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Pero hablemos de seguridad. Cuando hablamos de seguridad les decía que hay peligros y generalmente estos peligros son en estos dos sentidos. Adultos que se dirigen a niños con fines sexuales en redes sociales, esto hay que hablarlos en videojuegos y plataformas de mensajería. A adultos que tienen, podríamos decir, distorsiones, enfermedades mentales o que hay que desarrollarlas, que hay que trabajarlas, que hay que conversarlas, hay un peligro latente y es una realidad. Personas que se hacen pasar por niños, por niñas, que roban identidades y que pueden de una u otra manera buscar y tener otras intenciones. Pero también en el Internet está lleno de contenido nocivo, contenido violento, ¿sí? Contenido donde hay mucha misoginia, mucha xenofobia. Hay ciertas páginas donde hay inducción al suicidio, a la autolesión. Hay muchísima información falsa de un montón de temas, ¿sí? Lo que se ha tendido a llamar en esta época en cuanto a la política como las fake news. Entonces, es importante que nosotros tengamos el conocimiento y claro, que digamos qué útil que es el Internet, pero también ver lo peligroso y lo nocivo que puede ser esta herramienta cuando nosotros las estamos utilizando muchas horas en el día, tanto niños, niñas y adolescentes, incluso también los adultos. El Internet sirve como una máscara de las personas que buscan dañar a otros. El Internet es una máscara, ¿sí? Perfiles falsos, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos estar siempre con cuidado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo, si vamos a hablar de seguridad, qué es lo que nosotros podemos ver en cuanto a estos riesgos que se dan en línea, riesgos cotidianos que se pueden estar dando en línea? Pues hay algunas cosas que nosotros podríamos estar haciendo, ¿sí? Ahora, vamos a pensar ahora también en los adolescentes de manera general, aunque es de los niños, cosas que pueden ocurrir. Adolescentes que comparten información personal o fotos o videos sexuales de sí mismos. Sí, esto es un poquito también tiene que ver con una adecuada educación sexual de niños, niñas y adolescentes que generalmente ven como normalizadas ciertas prácticas que lamentablemente las repiten o las ven en los medios de comunicación, en las series juveniles y se está dando y se da mucho adolescentes que comparten información personal y esta información personal que puede ser compartida, sí, que es algo que las redes sociales, los riesgos de línea lo permiten, ¿no? El ciberacoso por parte de compañeros o de extraños, esta de compartir el perfil público, de tener un perfil en cualquiera de las redes sociales de manera pública, es algo que nosotros tenemos que cuidar. Si bien el Internet es una puerta al mundo globalizado, también es una puerta para la globalización de la maldad. Esto es una frase realmente interesante, ¿no? Globalización de la maldad. Debemos entender que una persona nos puede estar buscando desde otro lado del mundo, puede ser una persona que se está conectando, ya no solo las personas que están en nuestro entorno físico, sino que una persona puede dañarnos y puede estar conectado desde otro lugar del planeta, ¿no? Entonces es importante que nosotros también visibilicemos estos riesgos en línea que hasta el momento hemos detectado ya 4, adultos que se dirigen con niños con fines sexuales, a través de redes sociales, videojuegos, plataformas, contenido nocivo o violento, como habíamos mencionado, adolescentes compartiendo información inadecuada y el famoso ciberacoso, ¿sí? Que nosotros también lo habíamos planteado, ¿sí? Y que lo habíamos un poquito manifestado. Permítanme silenciar a todos y les voy a quitar la opción de
micrófono, porque si no lo van a seguir abriendo. ¿Sí? Ya. Entonces, dicho esto, creo que nosotros ahí sí podemos hablar de algunas soluciones tecnológicas de estos peligros que he enumerado, ¿no? Y estas soluciones nos invita a ser padres y madres digitales. Y yo creo que esto ayuda bastante en un sentido, porque creo que el gran temor que tienen las brechas generacionales, a veces los que nos consideramos migrantes digitales, porque nuestros niños, nuestros jóvenes se los consideran nativos digitales, que de hecho es algo que ya se habló y que no es real, porque se vio que realmente los niños y niñas adolescentes, más que ser nativos digitales, eran nativos en redes sociales, porque de tecnología les faltaba muchísimo y eso se vio en esta época de pandemia, pero de todas maneras se los ha tendido a llamar como nativos digitales. Y ciertamente los padres muchas veces dejan mucho control de la tecnología a los niños, niñas y adolescentes. Y aquí es uno de esos errores que nosotros vamos a tratar de hablar. Primero, soluciones tecnológicas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en el Internet, en línea. Usted ha de haber escuchado esta idea de la configuración de los controles parentales. Nuestras plataformas, los buscadores de Internet, la misma computadora, los celulares tienen controles parentales, es decir, controles para determinados grupos de edad donde usted puede supervisar qué es lo que se está viendo. Por ejemplo, ahí vemos una plataforma, ¿sí? De Netflix, donde hay ciertos contenidos, es parte de estar en línea, estas famosas plataformas de streaming, que también tienen ciertos contenidos. Usted puede tener ciertos controles, ciertos códigos que le permite de una u otra manera restringir lo que sus niños, niñas y adolescentes van a visibilizar. Activar el filtro de búsqueda segura, ¿sí? Y a usted, y no se preocupe si va a creer que le estoy hablando en chino, controles parentales, Safe Search, que es en los navegadores tienen estas búsquedas seguras. El establecimiento de configuraciones de privacidad estrictas en aplicaciones de videojuegos. Los videojuegos y determinadas aplicaciones o apps tienen configuraciones de privacidad, es decir, que le permiten dar permisos de quién puede o no puede ver lo que usted esté haciendo en línea. Ahora, algo que es importante es los famosos cubrecámaras de la web mientras no estén en uso. Usted siempre habrá escuchado que la cámara, usted tiene generalmente esta idea de que solo cuando vemos la lucecita a través de la cámara creemos que la cámara está grabando, se está transmitiendo, y esto no es necesariamente así. De hecho, esta lucecita va y funciona aparte del servicio de cámara y hay que justamente tener esta idea de control de poder tener cubrecámaras en los espacios que nosotros tengamos. Pero esto va de la mano con otras ideas porque tal vez esto serían soluciones tecnológicas. Pero ¿qué vale de las soluciones de padres de familia? ¿Sí? ¿En qué sentido? Usted, padre de familia, ha permitido que su niño, niña, de hasta los 12 años tenga una computadora en su cuarto. ¿Sí? Ahí deberíamos ir con ciertas recomendaciones. Esto es totalmente inadecuado y se habla de que si existe una computadora, esta computadora, este equipo tecnológico, debería ser ante todo un equipo supervisado y que esté en un lugar visible de la familia. De todas maneras, si acaso usted ya ha considerado y ha tomado esta idea de tener una computadora personal para niños, niñas, debemos ser muy prudentes con el uso de estos equipos y estos apps que pueden tener las computadoras, ¿sí? Especialmente en niños menores de 12 años. Por eso hablamos de que este trabajo, estos equipos tienen que ser supervisados y deberían estar en un lugar centralizado del hogar. Ahora, hablemos, esto sería como lo general, soluciones tecnológicas que siempre nos van a hablar. Controles parentales y tal vez no sabemos de qué es, el famoso Safe Search de cualquier filtro de búsqueda o las configuraciones de privacidad y no entendemos de qué estoy hablando. Vamos un poquito más allá, a ser un poquito más realistas. El uso de la tecnología no solo se controla desde la tecnología. Nosotros tenemos que trabajar como padres de familia en la creación de hábitos sanos y seguros en línea. Ahora, ¿qué significa esto de creación de hábitos sanos y seguros en línea? Involucra a tus hijos en crear acuerdos familiares en relación a la tecnología y el uso sano de los dispositivos digitales. Nosotros ya sabemos que nuestros niños tienen que estar conectados en determinadas horas. Usted como padre y madre de familia debería tener un horario en el que sepa cuáles son los horarios de trabajo conectados de su hijo o hija. Ahora, si existen horarios de uso lúdico, yo tengo un joven adolescente que juega Fortnite. Él tiene horas permitidas de conectarse al famoso juego Fortnite. Sí, eso es un acuerdo. Lleguemos
acuerdos con niños y niñas, es decir, solo en este horario te puedes conectar y solo de esta hora a esta hora puedes jugar. Estos días que tienes muchas tareas no puedes hacer o de tales o tales días no podemos hacer. Involucremos a los hijos a crear acuerdos y cuando hablamos de acuerdos, en la otra escuela para padres, no sé si usted estuvo presente, yo hablaba de privilegios. Una forma de sancionar a nuestros hijos es el retirar privilegios y estos privilegios es tiempos de uso de televisión, de tecnología, de juegos de video, etcétera, que es importante. Establezcamos acuerdos con los jóvenes, con los niños, niñas y adolescentes del uso de, de los equipos de tecnología en cuanto a lo que tiene que ver a lo que no es el aprendizaje. Creemos espacios libres. Esto es importantísimo porque a veces papá está en la computadora, mamá está en la computadora, el hijo y la hija están en la computadora, pero creemos espacios y tiempos libres de la tecnología. Lleguemos a acuerdos. Cuando estemos comiendo, no tecnología. Cuando vamos a dormir, retiremos los equipos si es que ya se ha cometido el error de que los pequeños de menores de 12 años tengan algún equipo. Cuando estemos haciendo tareas escolares, restringamos el uso de equipos porque ahí puede ocurrir que tiene la computadora, tiene la tablet, tiene el celular y aparte tiene los audífonos. Creamos acuerdos de qué es lo que nomás se puede tener y qué es lo que se puede usar. No que hagamos en ese error que nosotros miramos en esa imagen, no es una foto, ¿no? Pero vemos a papá, mamá, mi hijo e hija, entre comillas, el famoso estereotipo de la familia, que cada uno tiene su plato, pero cada uno tiene su celular, ¿sí? Creemos espacios. En la hora del almuerzo, nadie saca su teléfono, ¿sí? De hecho, había una familia que tenía una canastita y todos colocaban ahí su teléfono en determinados momentos. Es sano, es importante que nosotros creemos estos espacios también para que la tecnología no nos domine y no sea la que de una u otra manera genere todos los espacios que nosotros estamos llevando. ¿Sí? Ahora, algo que es importante es ayudar nosotros con esos hábitos seguros, ayudar nosotros a nuestros hijos a aprender sobre la importancia de la información personal, ¿sí? Yo no le voy a decir a cualquiera, y a veces esto es algo, por ejemplo, que se da mucho en redes sociales de niños, niñas y adolescentes, que se publican fotos o que se publican imágenes de la familia, se publica hasta la dirección, se publica la calle. Hay que ser y enseñar a nuestros hijos sobre la importancia de la privacidad y la información personal. Hay cosas que no se pueden compartir y es importante que muchas veces, ahí tenemos estos famosos logos, creemos que todo lo que nosotros vivimos tiene que estar transmitido y esto también hay que enseñar a nuestros hijos. El principal recuerdo o el principal almacenamiento de los recuerdos tiene que ser la memoria. Pero muchas personas yo he visto, no sé si usted se ha dado cuenta, que por estar utilizando o grabando algo con el celular, se pierden algo que está haciendo el hijo o la hija. Sí, enseñemos también a los adultos, a los niños y niñas, que la principal manera de recrear o de guardar recuerdos es en la memoria, no solo el tenerlo en un dispositivo y peor, transmitirlo en alguna de estas redes sociales. Es importante que nosotros también recordemos a nuestros hijos lo peligroso que puede ser subir contenidos en línea. ¿Sí? Lo que uno sube en línea se queda en línea. Mensajes, fotos y videos que tal vez en un momento determinado, en un grupo de edad distinta, no se quisiera que eso quede grabado y esto es importante, que nosotros enseñemos, ¿sí? Qué es lo que nosotros no deberíamos jamás, por ninguna razón, publicar, ¿sí? Como un hábito esencial dentro de los espacios. Ahora, vamos un poquito más allá, ¿sí? Porque generalmente cuando usted se da cuenta de que tal vez un niño, niña o adolescente ha ocupado mal la tecnología, como que le quiere regañar. Yo les decía, claro, ahí están las recomendaciones de la tecnología, pero a veces, ¿por qué no nos disponemos como padres de familia a aprender a aprender? Exploren juntos los sitios web, ¿sí? Usted se ha sentado con su niño y niña y ha abierto tal vez, o con su adolescente, hablemos de los niños pequeños, qué páginas pueden revisar, cómo es la plataforma de la escuela, cuáles son los videos, cómo están viendo, sí, porque a veces nosotros queremos dar recomendaciones de cosas que ni conocemos. Siéntese, exploren juntos las redes sociales, exploren los juegos. Muchas veces yo conocí a un padre de familia que incluso al niño, ya un niño un poquito ya de 13 años, tenía la cuenta, su tarjeta de crédito, así que el niño que cuando quería un juego tranquilamente se metía y se bajaba un juego. Y el papá feliz, ¿sí? Ni se enteraba de qué juego se compraba el hijo. No hagamos eso, tengamos controles. Cuando usted
le dé a un niño de 12 años, yo siempre he dicho no debería tener ni celular, pero si acaso tiene un celular, usted debería controlar qué apps tiene. Naveguen en cuáles son las apps, qué aplicaciones hace, qué no hace. Cuando tenga una computadora, qué sitios web visita. Usted puede tener un controlador. Exploren juntos, pero como amigos, no como alguien que le está vigilando. Y esto ayuda a crear relaciones y también ayuda a crear confianza. Hable con ellos sobre cómo reportar contenido inapropiado. A veces los niños y niñas y adolescentes, incluso los adultos, somos curiosos, ¿sí? Y puede que llegue algún mensaje engaño. Un mensaje engaño es que dice, entra aquí y te vas a ganar algo. Y generalmente los niños caen en eso como si fuera un dulce, ¿sí? Y muchas veces enseñemos de que inmediatamente encuentren o han caído en un engaño porque tal vez ellos no lo buscan, hablen con ellos y también ustedes reporten contenidos inapropiados que pueden estar en las distintas plataformas. Guíeles a sitios seguros, ¿sí? Con juegos y aplicaciones. Hay muchísimos juegos que usted, en vez de estar dejando que su niño, niña, pequeño se bajen juegos, usted debería sentarse con ellos y buscar qué juegos pueden o qué aplicaciones pueden bajarse o qué páginas web pueden abrir. ¿Sí? En una época, por ejemplo, me gustaba bastante, yo me sentaba con mi hijo a buscar Club Penguin. Era no sé si aún siga vigente, pero ya adolescente, ya no le interesa el famoso Club Penguin. Entonces, siéntese a revisar, miren las aplicaciones, vean si hay juegos en que pueden aprender, en que pueden asumirlo como retos. Hablen sobre el entretenimiento. Aquí un ejemplo, por ejemplo, que se está colocando ahí, es Common Sense Media, que puede ayudar a trabajar con sitios de juego, con aplicaciones acorde a los entretenimientos, los grupos de edad. ¿Sí? Tengamos eso como una posibilidad. Entonces, estamos diciendo que no solo se convierta usted en un policía, conviértase en un amigo y siéntese incluso a aprender sobre la tecnología. Tenga siempre una comunicación abierta. Y cuando yo digo tengan una comunicación abierta, sus niños, niñas y adolescentes no necesariamente están buscando cosas malas en el Internet, pero puede que, como existe esta globalización de la maldad, caigan en algunos de estos espacios. Al tener una comunicación abierta, permita que sus hijos puedan hablar con usted. Y también trate de identificar si ellos, al usar la tecnología, se sienten molestos, tal vez incómodos, asustados, porque tal vez alguien ha invadido una red social, que por cierto, digo a los padres de familia, niños, niñas y adolescentes, una red social no debería tener, ¿sí? He visto que padres de familia ya hasta le crean su página de Facebook al niño de recién nacido, ¿no? Ya con exageraciones. Un niño no debería tener una red social y las recomendaciones que dan debería ser a partir de los 16, 17 años. De hecho, usted ve muchas de estas plataformas tienen restricción de edad, pero como eso es tan fácil de meter un año que no es, ya se puede tener. Entonces tengamos cuidado y prudencia sobre el uso del Internet. Pero hable por si acaso tal vez el niño se metió a un videojuego y alguien entró a ese videojuego en línea y le dijo o le comunicó o usted utilizó una palabra o alguna otra cosa, sea claro con lo que usted hable y mantenga una comunicación abierta. El uso del Internet nos expone a riesgos que no buscamos. Entonces, no castigue a su hijo cuando pueda llegar lamentablemente a algunos de estos espacios, sino que más bien usted, al ser alguien que está junto con su hijo, determine cuál es la mejor hoja de ruta para reportar aquellos acontecimientos que se pueden dar. Entonces, el uso del Internet siempre nos va a llevar a estos riesgos y nos exponemos a ciertos riesgos. Conversemos, ¿sí? Mantengámonos alertas a cualquier signo de angustia. Esa imagen de esa niña que no puede dormir, ¿sí? Ya puede ser cosas muy graves, ¿no? Padres de familia, atención con estos signos de niños, niñas. Primero deberíamos tener control en niños pequeños del espacio que se utiliza en cuanto a la tecnología, los horarios, los acuerdos, pero si acaso por alguna situación de trabajo, situación familiar no se ha podido hacer, manténgase alerta hacia los signos de angustia que pueda observar en sus hijos, ¿no? Puede estar retraído, molesto, reservado o obsesionado con las actividades en línea, ¿sí? Es decir, tengo que entrar a esta hora porque a esta hora se da el famoso juego internacional de Fortnite donde van a estar. Tengamos cuidado con esos, investiguemos. Si nos dicen que algo va a pasar, investigue si eso es cierto o no, ¿sí? Los niños somatizan preocupaciones y los niños pequeños
los de su grupo de edad, especialmente como padres de inicial a cuarto de básica, tienden a somatizar estas preocupaciones y también visibilicemos y controlemos, como ya habíamos dicho, el tiempo de uso y los tiempos libres de la tecnología con nuestros niños. Ahora, esta comunicación abierta nos permite construir estas relaciones de confianza y comunicación, ¿sí? Y es importante no solo para el uso del Internet. El uso del Internet es una realidad con la que nosotros no crecimos, sin nuestros hijos. Por lo tanto, nosotros deberíamos afianzar estas relaciones de confianza como padres. Y una forma de afianzar estas relaciones de confianza como padres con nuestros hijos es conociendo de qué trata el Internet. Muchas veces nuestros niños nos hablan de cosas que nosotros no entendemos, por lo tanto debería ser una obligación como un padre que tal vez está en otra época, en otro contexto, en otra generación, tratar de acercarse a estos conocimientos. La autoestima se construye desde las relaciones en casa. La baja autoestima en niños, niñas y adolescentes facilita que otros interactúen con ellos. Cuando el niño está conectado, ¿sí? Y si se encuentra triste, desanimado, con una baja autoestima, no le valoren en casa, está a un clic de un mouse, de un ratón, encontrar una persona que pueda, entre comillas, darle palabras que ese niño o esa niña quiere escuchar. Cuidado con esto, ¿sí? Construyamos las relaciones saludables desde el hogar, desde la casa, para poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo momento, ¿sí? Y evidentemente eso va a evitar a que ellos busquen, entre comillas, a otros amigos y amigas a través del Internet, que no necesariamente pueden ser las personas que dicen ser, como ya lo habíamos mencionado en otros espacios. Recuerda que cada niño es único, ¿sí? Y ustedes podrían tomar con sus hijos distintas formas de comunicarse, ¿no? A veces dicen, es que en la escuela, en el colegio dicen que tienes que comunicarnos. Entendamos que cada uno de nuestros niños se van a comunicar de distinta manera, tienen distintas necesidades. Conozcamos a nuestros hijos, parece que esto es repetitivo y es un consejo que estaría de más darlo, de sentido común, pero muchas veces los padres no saben cuál es la forma de sus hijos. En educación se habla de inteligencias, de capacidades múltiples. Nosotros como padres de familia también deberíamos entender que nuestros hijos son distintos y no necesariamente todos van a responder de la misma manera. Tomemos en cuenta las necesidades distintas de nuestros niños, las necesidades de aprendizaje, presentemos la información con cuidado de cómo está, de qué es lo que hay en el Internet, tampoco les asustemos, ¿sí? Hay niños que pueden estar muy sensibles, ¿sí? Y se pueden preocupar muchísimo por el uso del Internet y estar a solas con la tecnología, entonces debemos ser muy cuidadosos en la forma en cómo nosotros presentamos esto. Algo que yo he repetido y he redundado, convirtámonos en padres digitales. Claro, yo hablé de que hay seguridad, de que utilicemos los controles parentales y usted dice, ¿y eso qué es? Pues significa que usted con un poquito de tiempo va a saber qué es. Conviértase en padre digital. ¿Por qué? Porque allá asumimos una responsabilidad. Nuestros niños están ocupando el Internet, la computadora, la tablet, el celular, cualquier otro dispositivo. Están en entornos digitales. Como ese es un entorno digital real, preocupémonos en conocer un padre. Hay padres que aún no conocen cuál es la plataforma en la que están educando a sus hijos. Sí, hagamos un esfuerzo de comprender y de entender cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas, qué es lo que se está haciendo. Sí, y insistamos en nunca proporcionar datos personales o familiares. Eduquemos a nuestros niños, niñas y adolescentes a no proporcionar estos datos, ¿sí? Que incluso antes se decía esta recomendación desde el teléfono, ¿se acuerdan? Cuando llamen a la casa, no des el nombre de papá, no des el nombre de mamá, no des estos números. Lo mismo hay que hacer en la tecnología, que son mucho más fáciles de sacar y de explorar, y hay que seguir con estas recomendaciones de confianza en todos los espacios. Evitemos entrar a páginas y a retos, ¿sí? Los jóvenes muchas veces en el Internet se han dado a dar ciertos retos. Estos retos, en el mejor de los casos, son temas de distracción, pero muchos son nocivos, ¿sí? Hablemos y que cada vez que con la comunicación abierta, estos retos no se los haga, conversemos con nuestros niños, niñas y adolescentes sobre los famosos retos y que esencialmente estos retos pueden ser nocivos y peligrosos para cada uno de nosotros. Enseñemos a pedir ayuda, ¿sí? Y esto en la dinámica que puede ocurrir ante cualquier situación de incomodidad, de interacción. Que los niños y niñas sepan hablar a sus maestros y maestras si ha ocurrido algo, si han notado algo, tal vez al entrar en una plataforma, si han encontrado o ha llegado un mensaje no adecuado o pertinente,
Enseñémosles a pedir ayuda a, obviamente, adultos de confianza, que pueden ser maestros y maestras y los padres de familia, ¿no? Enseñémosles a pedir permiso para toda reunión digital. O sea, no es que los niños no se mandan solos, aunque lamentablemente muchos niños así lo hacen. Entonces, simplemente se conectan. ¿Qué estás haciendo? Ya me conecté, el papá ni sabía. Sepan usted a qué se conecta, cuándo se conecta y para qué se conecta. ¿Sí? Es decir, es importante que ellos, si van a tener una reunión digital con sus amigos o amigas o niños de diferente grupo de edad, tengan el permiso de los padres de familia. Al igual que era antes, decía alguien, ¿no? Antes, si mi hijo quería tener asistir a un cumpleaños, hace poco tiempo asistió a un cumpleaños, pues si antes tenía que ir a un cumpleaños, yo tenía que ir a dejarlo. Hagamos ese esfuerzo en lo digital, ¿sí? Que yo saber con quiénes se conecta, con cuáles va a estar, cuál es el momento, ¿sí? Tengamos las mismas prácticas, ¿sí? Enseñar a diferenciar entre contacto de internet y amigo o compañero. Es interesante que las redes sociales han roto estas estructuras de familiaridad. Cualquier contacto y dice, yo tengo un montón de amigos en el Face, yo tengo un montón de amigos en TikTok. Y estos no son amigos, es una palabra que la estamos utilizando con ligereza. En el mejor de los casos son contactos, son conocidos. ¿Sí? Enseñemos a utilizar de forma adecuada y eduquemos a nuestros hijos qué realmente es un seguidor, qué realmente es un amigo, qué realmente es un compañero, ¿sí? Para que nosotros establezcamos de forma clara las relaciones. Eso nos va a ayudar a entender justamente estas relaciones difusas que lamentablemente los niños y niñas tienden a tener porque están en un proceso de maduración. Enseñemos la importancia de la palabra amigo, enseñemos la importancia de qué simplemente es un contacto, de qué es un seguidor, ¿sí? Y esencialmente también para poder hacerlo. Esa imagen de ese niño creo que ya habla bastante de esta época, ¿no? Sí, antes que hablar ya saben manejar dispositivos, ¿sí? Y eso no sé si sea necesariamente malo, pero hay que entender. Si ya ustedes ya usan la protección parental en los navegadores y ya aplican restricciones en los contenidos, en los buscadores, debes saber que los niños pequeños no pueden, no deben jamás utilizar un dispositivo de forma libre. Controle el uso de los dispositivos, ¿sí? Hay mamás que como no saben qué hacer con el niño, la nueva niñera es el celular. Estate quieto, toma el celular, toma la tablet, ¿sí? Tengamos un poquito mayor de control, de educación también en esos espacios emocionales como padres de familia y tratemos de controlar el uso de estos dispositivos, ¿sí? Especialmente en el tiempo libre, ¿sí? Enseñémosles que hay otras formas de pasar el tiempo y no solo entregándole un dispositivo para distraer a los pequeños. La computadora y otros dispositivos no debe ser de uso personal en niños menores de 12 años. Lo he repetido varias veces, pero esto ya lo puede encontrar en varios libros. La computadora, cualquier otro dispositivo no debe tenerlo un niño de 12 años. En alguna época que fui docente, ¿sí? Yo humildemente tenía un celular muy sencillo, le veía que los padres de familia le daban a los niños unos celulares de alta gama con un montón de funciones que ni siquiera los niños hacían. Un niño no debe tener un celular hasta los 12 años. Pero si ya le entregó, encuentre espacios de controlar el tiempo, su uso, las aplicaciones que tiene, los contactos, porque usted aún sigue siendo responsable de ese niño y del uso de esos dispositivos. Se debe limitar el tiempo de pantallas a toda edad. Esa fue la recomendación del Ministerio de Educación, un poquito mal dada, mal entendida, pero sí es importante que nosotros sepamos que nuestros niños ya están en clases con el uso de pantallas. Y tal vez cuando usted le deja tiempo libre, más uso de pantallas, más en esta época de pandemia. Controlemos el uso de las pantallas y también el uso de pantallas, lo que es a pantallas de aprendizaje y lo que es el uso de pantallas de distracción. También sepamos algunas teorías del neuroconocimiento, ¿no? De ciertas aplicaciones son para estimular la dopamina y incluso los adultos pueden simplemente estar adictos a determinadas cosas negativas, como es la pornografía, simplemente por el estímulo de la dopamina. Los niños, determinados juegos de video, pueden estar ahí horas y horas en determinados juegos y hasta pasarse sin comer. ¿Por qué? Porque esos juegos produce la estimulación de dopamina y el niño se está sintiendo súper bien y obviamente ni ganas de comer tiene porque está sobreestimulado. Controlemos esos usos, ¿sí? Porque si no, esto es muy nocivo para el desarrollo mental de niños, niñas y adolescentes y también obviamente para el trabajo de los adultos. Una frase que a mí me parece central, ¿sí? Esencial.
No digas nada en línea que no querrías que fuera expuesto en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él. Esto lo dice un gurú de la tecnología, ¿no? Sí. Ustedes han visto que hay personas que, hablemos de la campaña electoral, por ejemplo, ahí salió un candidato diciendo una mala palabra que yo creo que hasta el día de hoy se sigue arrepintiendo de que la hayan grabado. Sí. No digas nada en línea que no querrías que fuera expuesto en un anuncio panorámico con tu cara puesta en él. Esto hay que darle esta recomendación a los niños, niñas, adolescentes, a todo grupo de edad, porque si no, ellos pueden cometer el error de que algo que hayan subido va a perseguirles durante toda su vida. Yo quisiera ver si es que tal vez existe, voy a abrir, con todo gusto si existe, no hay ninguna participación en el chat, ninguna consulta, pero estas son como recomendaciones muy generales. Me voy a quedar con una simple, ¿no? Convirtámonos en padres digitales. Sentémonos con nuestros hijos a aprender de las aplicaciones, a aprender de la plataforma que utiliza la institución educativa, a aprender cuáles son los que utilizan ellos para distraerse, enseñémosles a controlar los dispositivos, pero también démosles tiempos limitados de control de pantallas y todas las otras recomendaciones que nosotros habíamos mencionado. No sé si existe alguna otra pregunta, si no es el caso, eso podría ser todo conmigo. Magíster Mónica. Ahorita le libero. Ya. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Queridos papacitos y mamacitas, es importante que ustedes como padres de familia conozcan cómo funcionan estas redes sociales, a qué tipos de contenido suelen acceder sus hijos. Con estos conocimientos del entorno digital que hemos visto el día de hoy, pueden informar a sus hijos y a la vez también ser muy positivo para poderles proteger de posibles riesgos. Les agradecemos un montón por su asistencia, por su puntualidad y esperamos pues en una próxima oportunidad continuar con estos temas que son tan importantes para el bienestar de nuestros estudiantes en Escuela para Padres. Que tengan una excelente noche. Muy buenas tardes para con todos, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, Ronda.